Welcome to CoexSpace Global Summit, where we remember, reflect, and act. This is a place to inspire and make a call to action to change the world. Bueno, David, pues muy bienvenido. Qué rico conectar contigo, escuchar lo que has hecho, escuchar tu trabajo, esta propuesta que has venido trabajando tantos años, ¿no? De que te ha llevado toda una vida a llegar a este lugar donde nos puedes compartir tu visión de la transformación, tanto personal como en el mundo, y también compartirnos tu liderazgo, compartirnos tu capacidad de despertar esta empatía en otros, despertar esta sanación a través de un proceso que nos lleve a transformar el mundo. Entonces, pues muy bienvenido. Eh, Como sabemos, estamos en la cumbre global de CoexSpace, en esta cumbre que tiene la intención de hacer memoria, reflexión y llevarnos a actuar, ¿no? Convertirnos en esta posibilidad de cambio, en este momento que todos estamos imaginando un futuro donde la coexistencia no es una utopía, ¿no? Donde la coexistencia se puede lograr rompiendo estos paradigmas y donde es una responsabilidad compartida, no es una institución la que tiene que crear, sino nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de actuar desde nuestras vidas. Entonces, como saben, CoexSpace es una plataforma digital que para transformar generacionalmente este momento de cambio que estamos viviendo a través de visionarios como tú, a través de artistas, a través de diferentes narrativas que nos invitan a imaginarnos esta posibilidad. Bueno, gracias, Vivi, por la invitación. Encantado de estar acá. Y es un gusto, además de ser un maestro y amigo, David. Quiero compartir un poquito de tu biografía, un poquito de lo que has hecho, que además tienes una carrera bastante amplia y en la excelencia en lo que tú haces. Estudiaste en la en la Universidad de Boston, estudiaste ciencia en la Universidad Técnica de Georgia, ¿no? Como ingeniero civil. Luego estuviste en Harvard estudiando iniciando la creatividad en las empresas, ¿no? Como esta búsqueda de formar una visión más completa, de llevar a cabo todo lo que has hecho. Y luego de ahí veo que entró esta búsqueda por el desarrollo humano, ¿no? Estudiar neurociencia en Middlesex University y después certificarte como coach y después certificarte como consultor y después certificarte como psicoterapeuta corporal, con escuelas con un gran prestigio, y creo que esto nos habla de tu carrera que te ha llevado a escribir más de 15 libros publicados, que te ha llevado a trabajar con muchísimas personas en proyectos, en cursos, y bueno, ahora ya nos vas a platicar un poquito de lo que estás haciendo hoy en día para compartir, ¿no? Esta visión y compartir la posibilidad de transformarnos desde adentro para transformar hacia afuera. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuál fue el momento o esta experiencia como que encendió esta necesidad de dedicar tu vida a esta parte de compartir la transformación? Bueno, mi primera vida, yo fui empresario educativo, formé una universidad en Perú, muy grande. Y la primera etapa de esa vida fue crear primero un instituto. Y cuando manejaba el instituto era no sé, una persona muy poco consciente, un desgraciado, un narcisista, un maltratador, un desbalanceado, neurótico, horroroso. Y en algún momento me estrello contra la pared, o sea, me di cuenta que estoy loco. O sea, tuve la cordura de darme cuenta que estaba loco. Y empiezo un proceso de psicoanálisis en Perú. Esa es la tendencia que más se usa. Aquí en México hay muchas más. Me doy cuenta que tengo un problema severo de trauma de niñez y empiezo a sanarlo, y después de terminar 5 años y hacer 4 veces por semana
de psicoanálisis y construir la casa de mi psicoanalista en la playa con todo lo que le pagué, este, me doy cuenta o sea, me viene el deseo de querer, no sé, cómo ayudo a que las personas vean que todos necesitan ayuda, que todos tienen que sanarse. Al mismo tiempo, a los 5 años empiezo a meditar. Había un decano en la universidad que meditaba que me inspiró y una mezcla entre la meditación que te va recableando el cerebro hacia ser una persona más generosa. Decido empezar a escribir. Digo, bueno, voy a empezar a escribir y había el diario más importante en el Perú. Escribo un artículo así como de prueba. Yo no tenía idea de escribir ni de nada. Era más pésimo el lenguaje, pero escribo el artículo, alguien me ayuda a corregirlo y a la gente le gusta mucho. Y mi artículo tenía que ver con inspirar a la gente de empresa a ser más espiritual y a sanarse. Y así arranco mi carrera en el mundo de la sanación, en el mundo de la comunicación, de la escritura. Junto a mis artículos y hago mi primer libro. Y, y tuvo muchísima acogida, pero muchísima acogida. Era como que era un desierto árido con necesidad enorme de agua y yo con mis artículos llegaba con esa agua. Entonces, cada vez más estoy meditando, eh, sigo trabajándome en psicoanálisis y cada vez más me voy metiendo a ese mundo espiritual. Era empresario, había fundado una universidad, pero lo que hago es creo un centro de liderazgo en la universidad para hacer estas cosas que a mí me gustaban. De ahí me meto a todo el tema del liderazgo y estuve años metido en el tema del liderazgo y coaching y ayudando a empresas con la cultura. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que a mí me llamaba, no lo sabía en ese momento, era sanar, ¿no? Sanarme yo y ayudar a otros a sanar. Digamos que propósito de vida, sanarme yo para ayudar a otros a sanar. Y así pues empiezo esta carrera cada vez más metido escribiendo libros de mejora personal, libros de liderazgo, ayudando a la gente, dando muchas charlas gratuitas, sigo meditando, sigo metiendo en el mundo espiritual y pues pasaron, no sé, pues 30 años en esto y me divorcio en Lima y decido venir a México. Y cuando vengo a México me encuentro con mucho más recursos que los que había en Perú. Aquí hay muy fuerte formación de terapia psicocorporal o gestalt, hay todo el uso de psicodélicos para sanarse, mucho más difundido. Y pues me meto a formarme como terapeuta, me meto a sanarme con terapia intensiva, con MDMA, y me meto a pues hacer terapia corporal yo mismo y avanzo fuertísimo en mi sanación. Y mi último libro que había escrito en Lima era Sanando tu niño interior. Y todo lo que estaba haciendo aquí en México combinaba perfecto con eso. Entonces, eso fue un poco mi camino. Y aquí estoy. Yo siento que nunca termina de sanar, pero por lo menos he avanzado bastante para guiar a otras personas en la sanación. Gracias, David. Es un camino que a veces no nos enseñan, ¿no? La parte de la importancia, como dices, de la sanación para la creación, ¿no? No es nada más para yo sentirme mejor, sino realmente para transformar nuestra vida desde ese espacio de sanación. Y te quisiera preguntar desde este aspecto de transformar tu manera de pensar, este cambio del paradigma anterior al nuevo, ¿cómo crees que todas las personas o personas interesadas en este cambio tengan esta capacidad de darse cuenta de esa distorsión? ¿Qué herramientas podrían ayudarnos a volvernos más justos, con nosotros mismos y con los otros, más éticos? ¿Cómo esta transformación te convierte en una persona más justa, lo que hablabas hace ratito, más ética, te conecta con el mundo de otra forma?
con tus relaciones de otra forma. La mayoría de personas, y yo estoy incluido en eso hace algunos años, vive la vida muy defendida. Es decir, la niñez fue tan dura que, por ejemplo, tuvieron que bloquear sus emociones para sobrevivir. O fue tan dura su niñez que tuvieron que irse a un déficit de atención para salirse de la realidad. O fue tan dura su niñez que viven adictos a algo, adictos al trabajo, adictos al deporte, adictos a una sustancia, al alcohol, etcétera. Pero lo que más abunda, Vivi, es la gente que está desconectada de su corazón. Entonces vive la vida, como tú me dijiste, ¿qué paradigma hay que cambiar? No hay que cambiar ningún paradigma, porque eso está en la cabeza. Lo que hay que hacer es volver al cuerpo y hay que abrir el corazón. Y para abrir el corazón, pues hay que sanar el niño interior desde el cuerpo, porque no se sana desde la mente. La herida está en el cuerpo, está en las emociones, en los bloqueos musculares del cuerpo. ¿Y cómo te das cuenta que tienes que sanar? Te das cuenta porque empiezas a tener problemas en las relaciones interpersonales, con tu pareja, con tus hijos, con tus colaboradores en el trabajo. Te das cuenta que hay algo que te frena. De repente eres o muy agresivo, o eres muy pasivo, o no puedes parar y tienes que trabajar muchísimo, porque de alguna manera el trabajo es una forma de escaparte de tus emociones. Todos son indicios, pero la manera de cambiar todo esto es abrir el corazón, que la mayoría lo tiene cerrado, Vivi. Cuando tú abres tu corazón, te provoca hacer el bien, te provoca dar amor, te provoca ayudar. Sí, qué profundo y qué interesante, David, porque es curioso que la línea de ideas que se han juntado en esta cumbre, en el fondo, todos nos lleva a lo mismo, ¿no? Esta parte de transicionar de esa oscuridad emocional de estar bloqueado a esa luz de la verdad que está adentro de uno, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cómo empezar? Porque muchas veces tenemos la iniciativa o estos indicios del dolor, de las relaciones interpersonales, pero muchas veces no sabemos cuál es ese primer paso a transitar ese dolor, porque al final es atreverse a transitar ese dolor del que estás hablando, que cada quien trae consigo en su interior de la infancia, de las relaciones, de su grupo de pares, ¿no? La escuela, muchas veces este daño que te hacen entre los jóvenes, los niños, esas heridas, como estás diciendo tú, ¿cómo podemos comenzar a tener esa fortaleza para atrevernos a cruzar ese dolor a esa profundidad y qué nos puede sostener en ese proceso, ¿no? Porque a veces tenemos la iniciativa, a lo mejor tomamos un curso, a lo mejor vemos una plática como esta, a lo mejor empezamos una terapia, pero ¿qué es lo que sostiene este cambio para que realmente lleguemos a ese espacio de que nos estás hablando tú, de conectar este corazón o conectar esta fuerza en el interior que nos va a llevar a este liderazgo ético, a esta interconexión con los demás, a no buscar saciar esta necesidad desde la defensa y volvernos co-creadores de esta realidad de otra manera? Mira, Vivi, desgraciadamente, la mayoría de personas deciden entrar en este camino cuando se estrellan contra la pared. Ujú. Llámale un divorcio, un problema serio con sus hijos, un despido del trabajo. Estamos muy cómodos en nuestra zona de confort mientras nos aguanten, mientras lo que yo he visto, y fue mi caso, yo me estrellé contra la pared para empezar a cambiar. Creo que muchos necesitan esa ayuda, digamos, ¿no? Estrellarse contra la pared. Hay muy pocos que dicen, oye, pucha, yo quiero meterle a mi trabajo, pero son poquísimos. Tiene que haber algo que te mueva. Y aún Ujú. así, aún que te estrelles contra la pared, hay gente que no se mueve y posiblemente necesita algo más fuerte,
una enfermedad más grave. El cáncer despierta a mucha gente, no se lo deseo a nadie, pero a lo que voy es, pues eventualmente necesitamos un empuje. Y lo que te quiero decir es que el trabajo de sanar tu niño interior es muy, muy doloroso. Ujú. Y yo recomiendo tener ayuda, buscarse algún tipo de terapeuta ideal, un terapeuta que trabaje con el cuerpo, que la terapia no sea hablar, 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 sino sea trabajar tu cuerpo, mover el cuerpo para sacar el trauma, ¿no? Corporal, gestal, en esencia son las dos tendencias que trabajan más cuerpo. Y un elemento muy importante para transitar este camino de dolor, necesitas algo que te saque del plano emocional y te lleve a un plano donde te recargue de amor. Y ese plano es el plano espiritual. Por eso entonces yo recomiendo la meditación. ¿Para qué? Para llenarte de luz, para atravesar la sombra. Sin la luz no lo hubiese hecho yo. Yo medito 1 hora diaria, a veces más, me cargo de luz, me cargo de fuerza como adulto para paternar a mi niño. Eso es vital. Yo coincido con lo que me estás diciendo tú, David, pero ¿qué le dirías ¿Ok? a una persona que a lo mejor siente o sentimos que el motivo de nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros miedos, nuestra ansiedad es una realidad social aplastante, digamos, que puede ser problemas económicos o con instituciones o hoy en día la política de los países, estas fibras a nivel colectivo que hoy en día están tan tensas, a las que no tenemos injerencia, que no es directamente con mi pareja, no es directamente con mis amigos o en mi trabajo, sino este contenedor en el que vivimos, llamado mundo, llamando país, llamando instituciones. ¿Cómo podemos ser partícipes o transformarnos para que eso no sea lo que nos mantenga en este estado de dolor? Y cómo podemos volver esta práctica una herramienta para socialmente también ser parte de ese cambio. Yo lo que creo es que es muy fácil tomar una posición de víctima y decir, mi problema está fuera de mí. Es el país, es el mundo, es el cambio climático, lo que tú quieras decir. Porque ahí no te estás haciendo responsable de lo que tiene que ver contigo. Eso tú puedes contribuir con tus conductas éticas, valóricas a cambiarlo, y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero el primer paso empieza contigo. Como dice Gandhi, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Mm, Entonces, yo lo que te quiero decir es que estoy convencido que cuando tú te molestas por algo que pasa en tu ciudad, estás manejando y, bueno, el tráfico en México es espantoso, pero el tráfico en rush hour es horrible en todas partes del mundo, y te da rabia, se te meten, te cruzan, y gritas, esta gente que no tiene valores, y te enganchas, y te provocas a bajar la ventana, gritar. No dudo que el adulto esté molesto y disgustado, pero ahí lo que está haciendo esa persona es sacar su rabia contenida de niñez sin darse cuenta y descargando en algo en el presente. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, cuando tú te trabajas a ti mismo y trabajas tus rabias guardadas de niño, el tráfico te va a incomodar, pero vas a poder vivirlo mucho mejor, esa incomodidad, que si no te trabajas, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer con ese mundo, ¿no? Yo lo que creo que lo ujú, primero que hay que hacer es nosotros cambiar, sanarnos, elevarnos hacia la luz, para luego, una vez que hemos hecho eso, contribuir con el mundo desde otro lado, desde un lado de más de luz. Yo te cuento mi proyecto, lo que yo voy a dedicarme de aquí hasta que me vaya de este plano. Yo tengo un taller y un libro del niño interior, estoy haciendo uno de parejas y voy a crear uno de crianza. Lo que voy a hacer es
tengo que agarrar a las personas cuando se quieren casar y voy a hacer convenios con municipalidades para capacitar a la gente que se quiere casar, para que se sane su niño interior. Por ende, tenga herramientas mejores para estar en pareja y cuando tenga hijos, tenga la herramienta de crianza para que no dañen tanto. Y no te estoy diciendo para que no dañen, ¿no? Te estoy diciendo para que no dañen tanto a sus hijos, porque siempre va a haber daño, ¿ya? Pero hoy en día el mundo está como lo vemos, porque hay mucho daño al niño interior. Y una persona que tiene dañada en su niño interior tiende a ser más egoísta, buscar el poder, ser menos ética. Entonces, mi contribución al mundo, una vez que me he avanzado mi sanación, es hacer este esfuerzo para capacitar a la mayor cantidad de gente que pueda y dejar el mundo un poquito mejor del que encontré cuando yo llegué. Lo que escucho muy interesante aquí, que además eso nos empodera, ¿no? Nos devuelve esta parte de poder hacer, de quitarnos esta impotencia, de sentir que está fuera esa causa de molestia, de dolor, y también que a lo mejor no son las prácticas institucionales o muy grandes o querer cambiar cosas del sistema, sino saber que en cuando yo empiezo a hacer ese cambio interior, ya estoy contribuyendo a cambiar ese tejido del mundo. Y eso, Totalmente. sí, nos regresa una gran capacidad de empoderamiento frente a estos retos que sentimos a nivel colectivo y frente a los retos personales. Y bueno, me encanta porque además este dolor del mundo actual, ¿no? Nos lleva a tener dos opciones, que es uno, quejarnos y vivir, ¿no? Con este enfrentamiento a algo que no nos gusta, o tener una posibilidad, que es lo que estamos tratando de abrir puertas en este momento y juntar en CoExpace propuestas como la tuya, que nos invita a saber que sí hay una posibilidad desde donde estemos. No, no significa ni cambiarnos a otro lugar, ni tener que transformarnos de una manera a lo mejor tan drástica de momento, sino este clavado al interior. Y yo te preguntaría, si pudieras sembrar una semilla en la conciencia de esas futuras generaciones, a estos niños de los que estás hablando, de estas parejas con las que estás ya trabajando, ¿qué valor o qué principio es el que elegirías para ayudarlos a abrir ese camino? Todo empieza por ser más autoconsciente. Yo les hablaría de la semilla de la autoconciencia. Me encanta. Y esa autoconciencia es ahora, ¿no? ¿Cómo abrir ese lente? Y eso me llevaría a qué recursos conoces tú para hacerte autoconsciente, ¿no? Una persona que no le gusta meditar, por ejemplo, o alguien que no está acostumbrado a una terapia. ¿Qué caminos has encontrado tú a lo largo de toda esta trayectoria que puedes sugerir para aprender esa autoconciencia y también a nosotros, yo como madre, transmitírselo a hijos? Yo tengo muchos hijos, tengo 5 hijos y cada uno abre su ventana de una forma diferente. Entonces, te preguntaría, ¿cuáles puertas a esa autoconciencia has conocido y esta invitación? Hay muchísimas herramientas, libros, sin dar alguno en particular, o sea, el que yo escribí te ayuda, pero hay muchísimos. Que simplemente leer un libro que te haga pensar en ti y que te haga reflexionar sobre ti es muy poderoso, pero si tú me pedirías una herramienta, yo lo simplificaría al máximo. Yo le diría a la gente, hazle una pregunta a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a la gente con que trabajas, una pregunta. Tuvieras que recomendarme algo que tengo que mejorar, que me haría una persona más generosa o más buena, más profesional, mejor padre, mejor esposo. ¿Qué sería? Que te den una. Va a haber mucha coincidencia. Escoge una cosa que quieres cambiar y empieza a ser consciente de ella y a meterte a cambiar. Una cosa a la vez.
Wow. Esta pregunta sería, estos espejos que nos rodean de las personas cercanas, preguntarles qué es lo que ellos están recibiendo de mí. Y ahí me invita a abrir este concepto, a preguntarte, ¿qué es para ti la coexistencia? ¿No? ¿De qué se trata este tejido del que estamos hablando? De coexistir, ¿no? En un mundo donde somos diferentes, donde las relaciones son difíciles, donde ahora hay tanta fricción entre culturas por el mundo abierto, rápido, integrado, ¿no? Heterogéneo. ¿Cómo definirías tú la palabra coexistencia? Más que definirte la palabra, déjame decirte qué es lo que se requiere, cuál es el Ujú. elemento, el ingrediente principal para la coexistencia. Es como imagínate una fábrica que tiene un montón de máquinas y cosas que coexisten y se comunican entre ellas, poleas que se comunican entre ellas todo el tiempo funcionando. Sería el aceite, hace que todo fluya. El aceite en la coexistencia es el amor. Pero para tener el amor, tienes que abrir tu pecho. Porque yo te puedo decir, hay que tener amor, pero si tú no lo vas a sentir, no te nace naturalmente porque tienes el pecho cerrado por tus traumas. Y ese es el problema del mundo, en esencia. Estamos todos protegidos por una infancia muy difícil, traumática, y lo que nos falta es amor, amor genuino. El amor es el aceite. Qué bonito, David. Gracias, gracias por compartirnos estas ideas tan inspiracionales, porque a mí, yo la siento en mi corazón ahorita, escuchándote hablar, sí lo siento. Y, y te quisiera preguntar si alguien quisiera trabajar contigo, con tus proyectos, ¿dónde podemos encontrar tus libros, tu curso? Estoy bueno, los libros en Amazon, estoy en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes sociales con mi nombre. Me pueden buscar ahí. Tengo también una web, me pueden buscar en la web pues se pueden contactar conmigo. Excelente. Hablando de estas redes, ya para unos minutitos más, eh, ¿cómo tú equilibrarías esa relación con la tecnología? De hecho, esto lo estamos haciendo con tecnología, pero ¿cómo podemos unir esta parte del avance tecnológico con la reconexión de la que estás hablando con nosotros mismos, a esta esencia que llamamos amor? Y cómo dejar que no sea eso lo que nos impide sentir este aceite del que hablas. Muy buena pregunta. Yo te diría que en el mundo en que vivimos hoy, estamos totalmente fusionados con la tecnología. No hay nadie que no tenga un celular en la mano, esté viendo sus mensajes y viendo todo. Todo se ha acelerado, todo es más rápido. Lo que tú requieres para vivir en este mundo y recordarte quién eres y no olvidarlo, a mí lo que me resulta es la meditación. Cuando yo medito 1 hora al día, recuerdo que soy un alma, recuerdo que soy amor y como que imagínate que mi cerebro se llena de agua pura y la voy consumiendo durante el día. Entonces, yo te diría que si puedes meditar 1 hora al día, también un poquito en la noche, mientras más meditas, no te enganchas. Si dejas de meditar, te metes en la tecnología, mundo material, y se te fue todo. Se te fue el amor, se te fue todo. Ujú, Es ujú. vital esa práctica, ¿sabes? Sí, es vital. Coincido contigo. Hay una frase con la que hago los cursos, mi amiga y compañera Anita, siempre habla que meditar es me edito, me estoy editando. Y yo les diría a cualquier persona que a lo mejor no practica la meditación, ya no tiene pues ensayo, esta conciencia, este conocimiento de cómo practicarlo. Hoy en día también se habla de esta atención plena, ¿no? En silencio, el silencio en la naturaleza, el silencio sentado, el silencio a lo mejor
comiendo, a lo mejor estando con los hijos, el silencio, ¿no? Ese espacio de no estar pensando e incluso viendo en el celular lo que estás viendo todo el día, sino esa pausa con uno mismo para darnos cuenta dónde estamos y todo lo que nos estás platicando tú es vital. Cada vez va a ser más vital, ¿no? Con estos avances. Entonces, pues muy agradecida de escucharte, David, de verdad, de aprender. Yo me llevo, yo me llevo claridad, me llevo mucha claridad de por dónde empezar, ¿no? A ver esa autoconciencia, esas reacciones hacia mi niño interior. Y pues bueno, agradecerte mucho que estés en esta cumbre de CoExpace. Esperemos nos veamos muy pronto. Que tengas un excelente y maravilloso día. Gracias, Vivi. Encantado de estar acá. Gracias.